el día de hoy tenemos el privilegio de iniciar Prestigium con la presencia de toda una personalidad en el ámbito de la resolución alterna de conflictos. Una persona que además respeto y valoro mucho, y que tengo el privilegio de conocer. Se trata ni más ni menos de la máster Laura Ávila Bolaños. Doña Laura es una profesional graduada como abogada en Derecho desde 1995 con el grado de Summa Cum Laude. En el 2007 culminó su maestría en Derecho Empresarial con especialidad en Resolución Alterna de Conflictos. Es mediadora certificada con más de 23 años de experiencia en esta materia. Ha facilitado más de 3.000 conciliaciones, así como mesas de diálogo para sectores y gremios. Adicionalmente, cuenta con formación en arbitraje. Fungió como 6 años como coordinadora del área de conciliación de la Comisión Nacional del Consumidor, tema muy importante y muy delicado en estos tiempos, ¿verdad? Donde además aspectos como el ODR, como Online Dispute Resolution, tienen un peso y son de novedosa actualidad. Ha brindado además capacitaciones en resolución alterna de conflictos, educación para la paz a diferentes sectores y poblaciones meta. Profesora universitaria en cátedras de resolución alterna de conflictos y arbitraje en diferentes centros universitarios, y se ha desarrollado como consultora nacional e internacional en la materia de su especialidad por medio de su firma consultora Lab Consultoría. Actualmente, y por segunda ocasión, se le ha confiado el cargo de directora ejecutiva de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, que es un ente del Ministerio de Justicia y Paz de la República. Como verán ustedes, por demás interesante y profundo el currículum de nuestra invitada de hoy. Y sin más, voy a darle la bienvenida, querida Laura. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de lunes. Mauricio, encantadísima más bien la invitación, pues sabes que hablar de resolución alterna de conflictos, además que es como hablar de parte de mi vida, es un tema tan actual, tan vigente, tan de todo mundo, que definitivamente no desaprovecho una oportunidad como esta. Y además iniciar este espacio, pues imagínate, con mayor honor y un privilegio para mí. De verdad que gracias por la invitación, Mauricio. Muchísimas gracias, Laura. Bien, solamente recalcar antes de iniciar esta magnífica entrevista que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat. Trataremos de evacuarlas durante la entrevista, pero primordialmente, una vez que terminemos la misma, que durará aproximadamente unos 40-45 minutos, entonces procederemos a dar unos 15 o 20 minutos para lo propio. Laura, comencemos un poco a conversar de la historia de la resolución alterna de conflictos en el país, porque hemos de decir que Laura en realidad es toda una entidad. Laura en realidad a través de ella ha cruzado la historia de la resolución alterna de conflictos en Costa Rica. De manera que quisiera que me conversaras un poco sobre cómo ha sido la historia del RAC en Costa Rica, primero que todo. Tu perspectiva, ¿cómo lo has sentido? Exacto. Bueno, yo creo que ahí puedo, y te agradezco este dato porque sí, yo inicio en RAC, en lo particular, inicio en RAC en 1997. Yo soy de la vieja guardia de cuando estudiábamos Derecho y nos decían la conciliación, que era la única figura que uno escuchaba entonces, es la forma anormal de terminar los procesos, ¿verdad? Y esa era casi que nuestro único conocimiento en materia RAC o en conciliación era esa. Así no formábamos antes, formas anormales de terminar el proceso. Puedo decir hoy, 23, 24 años después, 25 de incorporada, de que no debe y no es la forma anormal de terminar procesos. He visto, he vivido, he sido testigo, a veces de un lado, a veces he podido aportar,
y entre muchos que han aportado un montón para la resolución alterna de conflictos, de que no es una manera anormal de terminar procesos. Hoy por hoy es gran parte de lo que incluso inspira muchísimos códigos procesales hoy en día, muchísimos procesos judiciales o extrajudiciales están inspirados en los mecanismos de resolución alterna de conflictos. Ya no como una forma normal, sino como un principio, y un principio transversal. Claro, llegar a donde estamos hoy, Mau, ha costado bastante. Ha costado bastante porque la ley, si bien todo el proceso de promoción fue por ahí del 89, del 93, por ahí fue que se empezó a gestar que una comisión que se creó interinstitucional para fomentar la ley o el proyecto de ley que hoy tenemos. La ley que data de 1997, es una ley pues diríamos que viejita. Yo creería que la ley fue un buen aporte. Sin embargo, el tema hoy en día está superado sobre la ley. No sé si me explico con esto. Mau, en realidad la resolución alterna de conflictos en Costa Rica creo que no ha sido tanto o únicamente por el impulso que la ley RAC, la ley 7727, le ha dado. Yo creo que hoy lo que tenemos en Costa Rica es mucho la necesidad que ha existido de buscar formas alternas, formas adicionales, formas expeditas, formas de justicia pronta y cumplida, algo tan básico como lo dice la Constitución. Sin embargo, si bien la ley es una ley a la cual le tengo varios aciertos, siempre he creído que tiene varios aciertos esta ley, y que han podido superarse, estos aciertos han evolucionado en el tiempo, y no sé si me animo de una vez, Mauricio, a considerar o a comentarte cuáles creo que son dos grandes aciertos que tiene la ley. La ley en su artículo 2 dice que toda persona tiene derecho a, y empieza a enumerar, y ahí es donde creo el primer acierto, enumera y dice que toda persona tiene derecho al diálogo, negociación, mediación, conciliación y el gran acierto, arbitraje, dice, y otras técnicas similares. Esa apertura, ese números apertus, como nos decían en la universidad, ese y otras técnicas similares ha significado una puerta enorme para evolucionar la resolución alterna de conflictos en Costa Rica. Porque ahí entramos y entra un montón de otras formas que efectivamente los conflictos no siempre van a poder usar el diálogo, no siempre van a poder usar la negociación, la mediación, la conciliación, sino que han buscado otras maneras de resolverse. Y esas otras formas que enumera o que se indican en el artículo 2 han dado a evolucionar. Y el segundo gran acierto, Mauricio, de esta ley, que fue algo que en su momento también significó rasgar vestiduras, significó discusiones, es el artículo 9 de la ley RAC, que dice que el acuerdo de conciliación extrajudicial tiene valor de cosa juzgada material. Esto no lo tienen todas las leyes, eso no lo tienen todas las legislaciones en derecho comparado, no tienen ese valor de sentencia que nuestro artículo 9, allá en los años del 97, promovió y estableció. Esta vocación y este valor de cosa juzgada material que se le da al acuerdo de conciliación es una gran fortaleza. Eso es lo que ha ayudado justamente a que la evolución de la resolución alterna de conflictos en Costa Rica haya tenido, digamos, yo diría que un brinco, un salto cuántico, ¿verdad? Por esa fuerza de cosa juzgada. Si no la tuviera, creo que estaríamos hablando todavía de temas de promoción de la paz social y no necesariamente de temas jurídicos como hoy en día se busca. O sea, muchos conflictos están prefiriendo ser resueltos en las formas alternas por ese valor de cosa juzgada material. Por ejemplo, el tema laborales, que hoy por hoy es uno de los temas que más se están conciliando a nivel extrajudicial, ya sea en el Ministerio de Trabajo, ya sea en los centros privados, pero también se están buscando esas formas dentro de la vía judicial, pero en etapas tempranas, en esas audiencias tempranas, donde también se procura la solución de conflictos por ese valor de cosa juzgada material. Entonces yo creería, Mau, que estos dos aciertos de la ley es lo que ha dado que haya podido evolucionar con bastante, creo que en sus primeros años fue un poquito más tímido,
Sin embargo, poco a poco yo he ido viendo, y ahora que estoy de vuelta en la dirección RAC, que otra vez me la han confiado, encuentro una resolución alterna de conflictos mucho más robusta, con más retos, porque todo lo que crece genera retos, pero también oportunidades, con muchísimas oportunidades también para seguir creciendo. Así que bueno, yo creo que es un poquito lo que he podido ver en este tiempo de lo que ha sido, creo yo, la evolución de la resolución alterna de conflictos, Mauricio. Eso que es un tiempo razonable, ¿verdad? Ya el inexorable paso veloz de la vida, más o menos, 20 años que se nos van volando. Y tal vez por cierto, agradecer la gran asistencia que tenemos, porque la verdad que es bastante la cantidad de gente que nos acompaña hoy. No sé cuántos acá sean abogados y abogadas o no, pero voy a permitirme aclarar para reforzar la importancia de esto que nos acaba de explicar Laura. El concepto de cosa juzgada material, básicamente, plain and simple, como dirían los americanos, es que el acuerdo conciliatorio, por ejemplo, una vez suscrito y debidamente autorizado, correctamente autorizado, se constituye como una sentencia de última instancia. Es decir, como si nos hubiéramos ido a un juicio y hubiéramos agotado todas las apelaciones y recursos correspondientes y viene el fallo final. Ese mismo valor lo tiene el acuerdo conciliatorio debidamente autorizado, ¿verdad? Para eso hay una serie de formalidades y quizás podríamos entrar ahora a ver si nos alcanza el tiempo. Ya veo que se nos va haciendo corto. Pero, Laura, y precisamente a razón de la línea que asumiste, ahora que nos estabas comentando este parecer tuyo, del camino que ha sido el desarrollo de la resolución alterna de conflictos en Costa Rica, claramente, de propio que has dicho, se deja entrever que hay dos sendas. Y me gustaría que con esa impresionante experiencia que tenés y además habiendo asumido por segunda vez el rol de directora ejecutiva de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, llámese el órgano rector de la materia en el país, que nos comentaras cómo observas vos, quizás no solo la evolución, que ya hablamos un poco, pero la actualidad, tanto del desarrollo de los mecanismos RAC, particularmente hablemos de conciliación y mediación en materia judicial, como extrajudicial. ¿Qué observas vos? ¿Qué rasgos importantes en cada uno de estos sectores observas hoy por hoy, digamos, a razón del proceso evolutivo que hemos tenido? Mauricio, me encanta la pregunta porque cuando yo asumí por primera vez esta silla, ¿verdad?, de dirigir la entidad rectora de la materia, que fue por allá del 2005, ya hace ratito de eso, ¿verdad? Estábamos hablando que en el 2005 justamente tenía unos 7 años la ley RAC, más o menos de estar vigente, unos 7, 8 años. Era bastante tímido a lo que yo estoy viendo ahora, ¿verdad? ¿Qué me encuentro ahora? ¿Qué me encuentro a nivel extrajudicial para contestarte la pregunta? ¿Qué me encuentro a nivel extrajudicial y qué me encuentro también a nivel judicial? Porque definitivamente la resolución alterna no es únicamente exclusivo de la vía extrajudicial, ¿verdad? Las formas alternas también se generan y se propician y se llevan a cabo dentro de la estructura judicial o del quehacer judicial. Y ahí es donde ha habido también un interesante cambio, una gran evolución. Pero vamos a abordarlo desde las dos plataformas o aristas. Para contestarte un poco, para que veamos cómo está la resolución alterna de conflictos hoy, en este momento, a nivel extrajudicial, yo lo veo como un sistema. En realidad, no podemos verlo de manera aislada, sino como un sistema de resolución alterna de conflictos que en este momento está conformado a nivel de centros. Entiéndase centros, esas entidades que se dediquen habitualmente a ofrecer mecanismos RAC, y volvemos, mecanismos de diálogo, negociación, mediación, conciliación, arbitraje y otras técnicas, deben estar sí o sí autorizados, controlados y fiscalizados por la INARRAC, según dice la ley, según dice el reglamento. Hoy, en este momento, la fotografía que tenemos es la siguiente. Tenemos 15 casas de justicia
que son centros de mediación gratuitos que atienden principalmente conflictos vecinales, conflictos locales, conflictos también de índole laboral, de índole familiar, en fin. Son centros de mediación gratuitos que están a lo largo y ancho del país. Tenemos 15 de esas casas de justicia que pasan por la misma rigurosidad y los mismos requisitos que un centro privado. En cuanto a centros privados, hoy por hoy, Mauricio, tenemos 34 centros privados. Los centros privados son más una iniciativa, ¿verdad? Por ejemplo, de colegios profesionales que quieren crear sus centros privados, pero que es con oferta abierta, ¿verdad? Es para el usuario en general. Estamos hablando, por ejemplo, de las cámaras de comercio. La Cámara de Comercio de Costa Rica tiene el primer centro que se creó en Costa Rica, el centro privado, Cámara de el SICA-AmSham y así, por ejemplo, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos también. Entonces, estas iniciativas privadas que forman un centro deben también de pasar por ese proceso de autorización. Estamos hablando que a nivel extrajudicial hoy tenemos 15 casas de justicia y 34 centros privados. En el 2005, cuando yo estaba en esta misma silla, habían 5 casas de justicia y habían 7 centros privados. O sea, ha sido un crecimiento importante, exponencial. Y vean que si es exponencial, que estamos en este momento revisando la solicitud de 2 centros privados adicionales más para sumar a la familia. Esto evidencia que hay una necesidad, hay una demanda de servicios, hay una urgencia, hay una vocación a utilizar más los mecanismos alternos que las vías tradicionales para resolver conflictos. Y es que es lógico, Mauricio, vamos a ver, si vos tenés un conflicto, pensémoslo comercial y querés resolverlo, por ejemplo, un tema societario, y querés resolver un tema societario, quieres de repente que se esté disolviendo la sociedad y van a resolver cómo van a distribuirse, en fin. Y piden una conciliación en un centro privado, en una casa de justicia, o pues por la vía que quieran optar a nivel extrajudicial, y piden una conciliación, a modo de ejemplo, se les está citando a unos 10 días, 15 días de diferencia, a un proceso de diálogo, a un proceso de construcción donde las partes dialogan, las partes conversan, negocian y llegan a acuerdos por ellas mismas. Acuerdos sostenibles, acuerdos contextuales, acuerdos que pueden, por supuesto, y lo que procura el conciliador es que sean acuerdos que satisfagan los intereses de ambas partes. Y ese acuerdo, como dijimos hace un ratito, tiene valor de sentencia, como bien lo señalaste vos. 15 días. Pensando así un plazo, ¿verdad? Podría ser menos, podría ser más. ¿Cuánto podría significar eso en la vía judicial? Definitivamente, entonces, hay una gran necesidad de que los conflictos se resuelvan mediante vías alternas, expeditas y ágiles. De ahí que, por supuesto, entonces la demanda a nivel extrajudicial está creciendo en cuanto lo veo, por supuesto, desde la cantidad de centros que cada vez están abriéndose más y que también se están regionalizando. Entonces ya vemos centros que tienen sedes en San José, tienen sedes también en Guanacaste, tienen sedes en la zona sur, puede ser el mismo centro pero con sedes distintos para poder ofrecer el servicio a nivel ya fuera del GAN. Pero otro dato que te tengo por ahí, tal vez Mauricio, que nos puede decir, ok, definitivamente parece que la resolución alterna de conflictos está dando pasos firmes y contundentes. A nivel judicial también existe muchísimo avance. ¿Y por qué lo digo? Porque a modo de ejemplo, el Código Procesal de Familia, que entra en vigencia hasta el próximo año, tiene todo un principio que baña el Código Procesal y el principio de conciliación. Incluso en su artículo 9, por ahí lo estuve leyendo, tiene la audiencia de conciliación previa y aborda, ¿verdad?, la posibilidad que conflictos de familia, y lo dice claramente, sea abordado en los centros RAC del Poder Judicial, que también ellos constituyeron centros, ¿verdad?, especializados que atienden conciliaciones por gente y jueces conciliadores, que no es el mismo juez de la causa. Puede ser que sea conocido por ellos o pueda ser conocido, incluso el artículo lo dice, puede ser que sea conocido por centros autorizados extrajudiciales. Entonces ahí volvemos a hacer esa articulación que hay que hacer. El tema es un sistema, no son la parte extrajudicial y la judicial, es un sistema articulado y de mancuerna.
Código Procesal Agrario contempla también la posibilidad de la conciliación. Incluso es muy interesante porque habla de que es una excepción, podría plantearse como una excepción procesal el hecho de que las personas se hayan comprometido a la conciliación o a la transacción. Y sin duda, Mauricio, uno de los grandes aportes a nivel de RAC, a nivel judicial, fue la modificación o la reforma que llamamos la reforma laboral, al Código Laboral, que ese es otro que dio un impulso enorme. Yo diría que hay un antes y un después en la resolución alterna de conflictos a nivel extrajudicial, inclusive judicial, desde la reforma procesal laboral, que también que está inspirada en los procesos de conciliación, de mediación, de negociación, de transacción y de arbitraje laboral. Y eso ha sido uno de los grandes motores. Entonces yo creo que sí, hay muchísima, estamos sumando, se suma y se debe de articular definitivamente lo que se haga en ambas instancias, la extrajudicial como la extrajudicial, Mauricio. Bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Ese diseño simbiótico del modelo RAC en Costa Rica, definitivamente es una impronta que tiene que seguirse, porque sencillamente es darle más opciones al usuario de poder resolver sus conflictos según atienda. Y ciertamente hay que reconocer que el desarrollo de resolución alterna de conflictos a nivel institucional ha ganado un peso con los años, ¿verdad? Insisto, 20 años no se los brinca cualquiera, ¿verdad? Y como bien decís, por ejemplo, la Cámara de Comercio, pues, trascendental, también viene el AmCham por ahí, y otros tantos que han estado desarrollándose constantemente, pero es importante llevar este mensaje a la gente y te agradezco mucho que lo comentes. Ahora bien, permíteme entrar en otra línea dentro de este comentario que estamos siguiendo de esta línea, de esta bifurcación que, como vos bien decís, se articula ahora. Pero te quería consultar, en términos de lo que es los procedimientos de conciliación extrajudicial, particularmente la judicial, ya has explicado que se han creado centros específicos y hay modelos dentro de función judicial específicas para manejar el procedimiento, bueno, las audiencias, las sesiones de conciliación o mediación. Ahora, la pregunta mía es, ¿esto se produce en todas las ramas del derecho? ¿Aplica en todas las diferentes jurisdicciones que tenemos en términos de materia, ¿verdad? Y otra pregunta más, ¿considerás vos que está superado el paradigma, el conflictivo paradigma del juez como conciliador, del juez actuando como conciliador? ¿Cómo es la posición actual de este? Vamos a ver, bueno, aquí te comento y creo que puedo hacer una apreciación personal, ¿verdad? Ahí me quisiera separar un poquito de mi rol de directora porque también quisiera pues compartirles un poquito cuál podría ser mi perspectiva. Vamos a ver si efectivamente los centros del Poder Judicial, los centros RAC del Poder Judicial, que creo que ahí son 7 ahora, ¿verdad? Que están, creo que uno en cada provincia, igual ellos tienen dinámicas de hacer movimientos y hacen audiencias masivas, se mueven a las diferentes jurisdicciones para hacer también audiencias más cerca de donde están tramitándose los procesos, salvo, ¿verdad? Que puedan las partes remitirse físicamente a la instalación del centro. Sin embargo, ellos sí tienen competencias para conocer de cualquier materia. Los jueces conciliadores en el Poder Judicial conocen de cualquier materia. Ahora, ellos, si bien no es algo en lo que yo directamente estoy relacionada, porque la INARRAC no los autoriza, eso ya de por sí ya es el Poder Judicial quien en su estructura de interna es como ellos se organizan y se autorizan y se establecen. Sin embargo, sí tengo bastante relación con ellos en estos procesos de articulación conjunta. Ellos reciben los casos de 2 maneras. Por derivación,
es decir, que los jueces que están conociendo los procesos de X materias deriven el caso y digan esto va para conciliación y lo remitan al centro. Eso es una forma de cómo llega al centro RAC del Poder Judicial un caso por derivación. Otra forma que tienen los centros RAC del Poder Judicial es ir a revisar a los juzgados. Tienen sus criterios para determinar, hurgar, vamos a usar una palabra que no es la adecuada, van a revisar algunos expedientes y van a ver si cumplen algunos requisitos que ellos han establecido, es decir, este caso tiene vocación para ser conciliado. Y le dice al señor juez que tramita la causa, me lo voy a llevar para ver si lo logramos conciliar. Entonces también tienen ese ejercicio de ir a revisar y de alguna manera cumplir requisitos si consideran que tiene vocación. Y la otra forma, que es a veces la que no se conoce mucho, y es la que yo creería que podría ser muy interesante de apostar y de reforzar, es que si las partes en la vía judicial, en el proceso, en el despacho donde se esté conociendo la causa, las partes solicitan que una o ambas partes solicitan que se les remita el caso al centro RAC, el juez lo tiene que remitir. Porque la voluntad de las partes o de la parte así lo está considerando. ¿Y por qué creo que eso es algo muy importante? Y nos lo han dicho mucho los jueces conciliadores. Es porque ellos ven tantos casos que podrían estar en su centro que no lo están, que siguen en esa dinámica dentro del juez que conoce la causa. Y para contestarte la segunda pregunta, que es bastante interesante, yo creo que ha habido un esfuerzo importante de la escuela judicial, ¿sí?, para que los jueces, ¿verdad?, no solo los jueces conciliadores, sino el juez ordinario, tenga conocimientos de RAC, pero no ha sido suficiente. Creo que falta todavía. Y falta por muchas otras cosas. Muchas veces hay cuestiones administrativas que no motivan. A modo de ejemplo, te pongo, Mauricio, a algunos jueces no les cuenta para sus métricas, hablando de resultados, de métricas y demás, y cómo está la gestión de cada despacho, a veces no les cuentan los acuerdos de conciliación. Entonces, si no les cuentan los acuerdos de conciliación para sumarle o para decir que su gestión está siendo efectiva o para tener un buen averaje, un buen promedio, ¿verdad?, de gestión del despacho, ¿para qué voy a conciliar?, diría el juez. Creo que lo diría cualquiera, ¿no? Ese ha sido uno de los grandes bemoles que los mismos jueces ordinarios, que yo he tenido la posibilidad de capacitar en otras áreas, ellos me han dicho, es que si no me cuentan como un proceso culminado y de forma exitosa, pronta, temprana, efectiva, sostenible, ni así se lo cuentan, entonces ¿para qué voy a conciliar? Mejor continúo el proceso. Eso no ayuda a eso, necesariamente a ese interés que podrían tener los jueces ordinarios, que sí, algunos están capacitados, pero que tal vez podría ayudar un cambiecito por ahí de las métricas. Te lo pongo como ejemplo, ¿verdad? Pero sí es cuestiones que he ido viendo a nivel judicial. Bueno, muy importante, y vale el momento para recalcar que es que detrás de toda la filosofía, particularmente de los mecanismos más autocompositivos, negociación, mediación o la conciliación, debemos siempre recordar que el valor principal que subyace es lograr una comunicación efectiva entre las partes. Eso jamás lo vas a encontrar en un juicio, ni siquiera en el más heterocompositivo de los mecanismos RAC, que es el arbitraje. Pero para concluir un poco la temática de mediación, conciliación, porque se me va a ir toda la entrevista hablando de... Laura, tal vez explícanos un poco en el modelo costarricense cuáles, si la hay, y cuáles serían, si la hay, las características que diferencian la mediación de la conciliación o se comportan como mecanismos símiles. Explícanos, por favor, un poco tu perspectiva de este tema. Bueno, vamos a ver, esto ha sido un tema de discusión ya creo que de muchos años desde la perspectiva de derecho comparado. O sea, no puedo entrar a hablar de las figuras sin ver qué es lo que pasa en otros países. Bueno, tradicionalmente se ha considerado, concebido y tratado las dos figuras como dos figuras distintas,
¿verdad? Por un lado, se dice que la mediación es un proceso donde el mediador es más pasivo, en el sentido que es un facilitador del diálogo. Se dice que la mediación, incluso que el acuerdo de mediación no es un acuerdo que tiene valor de sentencia, eso en derecho comparado. Se dice que la mediación ocurre en estratos extrajudiciales, es decir, fuera de la vía judicial o fuera de la instancia administrativa. Entonces, un poquito han sido como cómo se ha caracterizado la mediación en derecho comparado. A cambio, la conciliación en derecho comparado, entiéndase en otras legislaciones, se ha considerado que el conciliador es más propositivo, incluso hasta puede sugerir, ¿verdad?, algunas posibilidades de solución, que el acuerdo de conciliación sí deriva en un valor de cosa juzgada material, un valor de sentencia, y que la conciliación está principalmente concebida en esferas judiciales o administrativas. Dígase, por ejemplo, Ministerio de Trabajo, por eso se le llama conciliación, es un poquito siguiendo esa forma antigua de llamarle. También en el MAKE, en el tema de consumidor, también se habla de la figura de la conciliación. Pero en realidad lo que nos ha enseñado acá, porque la ley RAC nuestra en el 97 dijo que las mismas reglas y los mismos principios que aplican para la conciliación aplican para la mediación. Nosotros en Costa Rica en el 97 dijimos, ay, ¿para qué confundirnos? ¿Para qué enredarnos? Y dijimos, ese artículo, que si mal no recuerdo es el artículo 4 de la ley, pareciera hacerlos que son iguales o similares, las dos figuras. Y nos alejamos un poco de los conceptos teóricos, que es la diferencia. Hoy por hoy creemos que no hay mayor diferencia entre mediación y conciliación a nivel de práctica. Tal vez sigan habiendo diferencias a nivel teórico, pero a nivel práctico no. Entonces tenemos centros privados que ofrecen mediación, centros privados que ofrecen conciliación. Sin embargo, vemos, y el abordaje es el mismo desde la forma práctica, las técnicas que se utilicen, ya sea el mediador, ya sea el conciliador, prácticamente son las mismas técnicas. El tratamiento judicial que se le da a un acuerdo, haya salido de mediación o haya salido de conciliación, es el mismo. Entonces, en la práctica en nuestro país parece no haber realmente una diferencia sustantiva. Incluso, Mauricio, hasta en la misma formación. Muchas personas o muchas entidades formadoras, ¿verdad?, que en esto sí apostamos a eso, apostamos a la profesionalización. Si bien la ley dice que cualquiera puede ser mediador, cuando uno está en mesa, Mauricio, y vos que también has estado en mesa, uno sabe que requiere técnicas, requiere experiencia, requiere conocimiento, requiere capacitación, no es cualquiera, no es tan sencillo tratar de llevar a las personas a un punto de encuentro donde las personas puedan llegar a consensuar algo. Sin embargo, las entidades formadoras hoy en día muchas veces certifican o capacitan a las personas y sale el certificado mediador conciliador, ¿verdad? O sea, haciéndolo casi indistinta las figuras. Yo creería que sí, mantenemos esa práctica de que son lo mismo, aunque no podemos dejar de lado que en derecho, insisto, en derecho comparado sí las concebimos de manera distinta. Pero a mí me gusta más usar la palabra que se usa mucho neutral, la palabra facilitador, porque ese creo que se acerca más a ese ejercicio de puente, ¿verdad?, que es lo que propicia un conciliador, el puente del diálogo, ¿verdad?, que va a facilitar procesos de diálogo, y nos distanciamos de esos conceptos teóricos de mediador, conciliador, que a veces lo que hacen es confundir. ¿Y por qué confunden, Mauricio? Porque a veces la gente dice, bueno, entonces, ¿qué salgo yo? ¿Como mediador o como conciliador? Porque entonces, si soy conciliador, puedo proponer soluciones. Exacto. Y empiezan esas discusiones, ¿verdad? Cuando nosotros lo que promovemos, consideramos, es que en primera instancia las mismas partes sean las que promuevan y de alguna forma propongan soluciones. A veces les pegamos una ayudadita, pero una ayuda que es muy técnicamente correcta y que no puede ser tampoco una ayuda de, ok, a mí se me ocurre que estas pueden ser las soluciones. Si nosotros proponemos, de alguna manera estamos apropiándonos de una solución que no nos pertenece. No sé si te contesto, Mauricio, por ahí. Clarísimamente. Es más, nunca hemos hablado de este tema, vos y yo.
Y coincidimos totalmente. Yo casualmente el miércoles que estaba dando clase de solución alterna de conflictos, estaba mencionando este punto que es tan importante para mí. Y yo les decía, vean, es que digamos que eso lo estableció la ley así, pero en la práctica es donde se ve más. Exacto. Yo no puedo saber si voy a estar conciliando o mediando hasta que me siento con las partes. Así es. Hasta que valoro, digamos, el nivel, el grado de conflictualidad, las características personales, el nivel de cultura, de educación de las partes. En ese momento es cuando sé qué carajos voy a poder, hasta dónde y hasta cuándo. Entonces, sí, yo coincido plenamente con tu percepción, y en ese sentido ha valido mucho la forma en la que nuestra ley dirigió el tema. Y ciertamente estoy muy de acuerdo con utilizar la palabra neutral o similares, porque efectivamente te ponen el plan que correctamente, en la función que correctamente tenés que asumir. Porque hay mucha gente todavía en la actualidad que aunque digan es conciliador, entienden, y esto lo digo con base en experiencia que tengo como conciliador, como mediador, quieran ver, es frecuentísimo ver cómo las partes presentan un proceso de conciliación y meten toda la demanda. Exacto. Y todas las pruebas. Exacto, falta. ¿Y sabes qué pasa, Mauricio? Que la ley, a mí me encanta el nombre de la ley, porque le hemos llamado de una forma abreviada ley RAC, pero es que no se llama así. Se llama Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Correcto. Esa segunda parte de la ley, creo que todavía tenemos una gran oportunidad. Tenemos tanto por hacer y mucho es el tema de esa promoción de la paz social. ¿Por qué? Porque necesitamos formar mejor en educación para la paz. Artículo 1 de la ley RAC, que es el artículo favorito mío. Toda persona tiene derecho a una educación para la paz. Y educación para la paz es que me enseñen a dialogar, es que me enseñen a negociar, es que me enseñen a conciliar, a mediar, es que me enseñen formas autocompositivas de resolver los conflictos. Y ahí la ley todavía tiene mucho camino por recorrer ahí. Mucho, en educación. Totalmente. No solo en escuelas y colegios, ¿verdad? Estamos hablando en universidades, Mauricio. Sí, no. Estamos clarísimos. Además, me permito hacer un anuncio dentro de mi propio programa. Yo he insistido desde que me tocó entrar en el mundo de la protección de datos personales, desde que asumí la dirección de la Agencia de Protección de Datos aquí en el país, que lo primero que hay que desarrollar es la cultura en la materia. Y eso lo aprendí de mi experiencia en el mundo de la resolución alterna de conflictos. Porque si la gente no entiende de qué va la ley y para qué va la ley y cuáles son sus fines y de qué hablamos cuando decimos comunicación afectiva, comunicación asertiva, si no comprendemos cuál es la filosofía detrás de una intención, de un procedimiento, de una audiencia, de una sesión, sobre todo hablando de mecanismos autocompositivos dentro de la resolución alterna de conflictos, no lo vamos a lograr. Hablemos de arbitraje, hablemos algo de arbitraje. Decime, ¿cómo sentís vos, cómo valorás vos la introducción de las sesiones virtuales ahora que estamos en tiempo de la pandemia? Vamos a tener que dejar el tema de mediación y conciliación, que si querés tocar también, porque es un ámbito validísimo en el ODR, pero particularmente hablando del arbitraje, ¿qué efecto sentís vos? ¿Lo has sentido positivo? ¿Tenés alguna observación particular sobre ese tema? Y en general, ¿cómo observás el desarrollo del arbitraje en el medio costarricense? Una opinión genérica, digamos, sobre eso. Perfecto. Vieras que me gusta, Mauricio, tu pregunta primero, porque creo que sí o sí tenemos que evolucionar a la virtualización, sí o sí. O sea, sí o sí. Tal vez no todos los procesos, o puede ser un híbrido perfectamente, ¿verdad? Nosotros antes de asumir la dirección en la que estoy, estaba en la dirección de un centro y en ese centro logramos realizar algunas audiencias, las sostuvimos de prueba, en temas, me refiero a audiencias de recepción de prueba, y sostuvimos 3 días completos en plataformas virtuales, ¿verdad? Logramos mantener un tribunal arbitral era un arbitraje internacional, recibiendo prueba
que no estaba en Costa Rica, testimonios que no estaban, prueba testimonial, documental y demás fuera de Costa Rica, y logramos sostener 3 días, día completo de sesiones de prueba en un proceso arbitral. Es posible, es perfectamente posible. La DINARAC que hizo en su momento les dijo, señores centros privados, señores Casa de Justicia, tienen carta blanca, denle a la virtualidad, protocolícenlo bien, eso sí, ¿verdad? Regúlenlo bien, cuiden muy bien, elijan muy bien las plataformas y demás, pero tenemos que mudarnos hacia eso. Pero es muy interesante, Mauricio, porque en el 2020 que nos ha enseñado tanto esta pandemia, por números te podría decir, por números, porque tengo aquí un poquito las estadísticas de los últimos 5 años que preparé y revisé para esta conversación nuestra y para los que nos acompañan. El año pasado hubo menos audiencias de conciliación que en el 2019. Y a mi criterio, lo que pasó es que hubo cierto temor, ya sea de los centros o de los usuarios, o capacitación también. Puede ser que no todos los centros están capacitados, no todos los neutrales están capacitados para poder asumir en ambientes virtuales, pero es perfectamente posible. Y en arbitraje, que es tu pregunta en particular, la caída de arbitrajes del 2020 fue impresionante respecto del 2019. En el 2019 se contabilizaron, porque llevamos las estadísticas de los centros, 100 arbitrajes. En el 2020 en todos los centros, de todos los centros que hacen arbitraje, que son 4 o 5 de los 34, no todos tienen, si bien pueden estar autorizados, no tienen una afluencia importante de arbitrajes, pero de los que sí reportan arbitrajes, en el 2019 habían 100 y en el 2020 50 arbitrajes. Y no creo que es que haya sido un tema de que no había proceso arbitral, ¿verdad? Conociéndose, sino que puede ser que muchos de estos entraron en algún proceso de pausa, en algún proceso de letargo, en razón de la imposibilidad de realizar audiencias presenciales, donde entonces la virtualidad pudo haber sido una gran oportunidad. Entonces yo creo que sí, definitivamente necesitamos movernos hacia la virtualización. Los arbitrajes también he ido viendo estadísticamente, tenemos en el 2016 se dieron 95 arbitrajes, en el 2017 65, en el 2018 76, en el 2019 100 y en el 2020 50. Entonces hemos visto una fluctuación. Y yo creo, Mauricio, sin ánimo, espero, y quisiera equivocarme, pero yo creo que mucho del problema del arbitraje hoy en día no está en el arbitraje. Y aquí voy a dar una apreciación personal un poquito fuerte, pero mucho el problema del arbitraje está en que se ha judicializado muchísimo el arbitraje. ¿A qué refiero con esto? Un día me enteré, me lo comentaron de un centro privado, me dijeron, o sea, no puedo creer que yo le di traslado a un requerimiento de arbitraje, es decir, una de las partes presenta al centro una intención de requerir a otra parte al arbitraje, el centro hace una resolución administrativa y la otra parte que todavía no les había llegado el requerimiento apeló ante la sala primera. La resolución que hizo administrativamente, y lo peor del caso es que la aceptaron. Cuando es un rechazo ad portas. ¿Qué quiero decir con esto? Por aquellos de los que no sean abogados, es que cuando algo que es extrajudicial, que tiene una dinámica, se judicializa, los tiempos cambian. Están durando 2 años en la vía judicial para resolver algo, por ejemplo, como eso, que no deberían de resolver porque no es competencia. Entonces, yo creo que el arbitraje todavía tiene mucho más trabajo por delante que la misma conciliación. Nos falta trabajar mucho más en arbitraje porque hay que soltarles algunas amarras, Mauricio. No, definitivamente. Ese es todo un tema, ¿verdad? Y yo estoy completamente de acuerdo con vos también en eso, Laura. El haber ubicado la posibilidad de, bueno, ni qué decir ya eso que es un abuso, ¿verdad? Ya eso, en mi opinión, por lo menos también es un abuso de derecho, ¿verdad? Y no entiendo yo por qué le conceden esas aperturas, ¿verdad? En sala primera de esos temas, pero
Pero ya el hecho en sí mismo de haber optado por un modelo donde se insertó la posibilidad de excepcionar la competencia con la consecuente alzada, la sala primera, dentro del procedimiento arbitral, eso ha sido un caos. Eso ha sido un caos. En los primeros años, en la época febril, cuando había varios magistrados que apoyaban la idea, la resolución de las excepciones de incompetencia en sala primera eran bastante, digamos, céleres. Cuando se atrasaban mucho, se atrasaban 6 meses. Ahora no, ahora están durando 2 años. Hay que suspender el procedimiento, se suspende el proceso. Entonces, exacto, la celeridad, que es una de los dones preciosos del arbitraje, se pierde. Y ciertamente el tema de la virtualización es algo, no solo evidentemente en el campo de la resolución alterna de conflictos, en el campo de la vida, tenemos que empezar a aceptar que esto es algo que vino para potenciarse, porque ya se venía dando, pero se va a terminar de desarrollar con eso. Mis experiencias, hablando de arbitrajes, aquí en la oficina trabajamos mucho tema de arbitraje, y mi experiencia personal a lo largo de los años, pero particularmente con esto de la pandemia, ha sido que es satisfactorio cuando las partes saben, cuando topas con colegas, digamos, abogados parte, y uno normalmente como miembro del tribunal arbitral, que comprenden y entienden la naturaleza célere, informal y proactiva del arbitraje. Es muy bonito porque se puede trabajar muy fácil y muy eficientemente. El problema es que no todo el mundo trabaja así, ¿verdad? Entonces sí tenemos un camino extenso y largo. Pero Laura, antes de ir cerrando ya nuestra entrevista, me gustaría, por favor, que nos contaras de la DINARRAC y que nos hablaras de los trabajos y de los proyectos que estás haciendo, de cómo visualizas vos el futuro inmediato de la DINARRAC y sus objetivos y labores hoy por hoy. Bueno, mira, muchas gracias por esa pregunta, porque bueno, la DINARRAC es como un laboratorio, ¿verdad? En el sentido de que hay tanto por hacer y permite no solo la plataforma de la DINARRAC, sino la misma ley y su reglamento. Pero si hay algo en lo que queremos apostar en la DINARRAC, por lo menos desde mi visión y mi dirección, es a promover más el tema de diálogo social. Yo creo que yo tendría 2 grandes objetivos, ¿verdad? Que es ser la DINARRAC, no tanto, si bien lo es, una entidad rectora que controla, fiscaliza, ¿verdad? Y autoriza. Yo quisiera más una DINARRAC promotora, una DINARRAC que promueva mucho más el volver a lo básico, y volver a lo básico es volver al diálogo. Yo quisiera, y lo digo ¿por qué? Porque cada vez estamos recibiendo más inquietudes, por ejemplo, de instituciones públicas que tienen conflictos en sus estructuras, pero conflictos en sus estructuras humanas, ¿verdad? En ese recurso humano donde no están pudiendo avanzar en un departamento porque hay conflictos casi de ambiente laboral, y están pidiéndonos, nos tocan la puerta, señor, ayúdennos, ¿qué hacemos con esto? Herramientas básicas de convivencia, herramientas básicas para las organizaciones laborales, por ejemplo, las organizaciones sociales. Las comunidades nos tocan las puertas diciendo, tengo un conflicto vecinal, tengo un conflicto con esta doctora, y nos están pidiendo ayuda. Entonces yo creo que volver a lo básico, y volver a lo básico no significa que lo más sencillo es volver al diálogo. Claro. Yo quisiera entonces ser esa, que sea una DINARRAC que promueva el uso del diálogo como herramienta de diálogo social, de mesas de diálogo, pero facilitando y creando capacidades. No es siendo la DINARRAC la que vaya a facilitar, porque sería inmanejable, insostenible, ¿verdad? E imposible con el recurso humano con el que contamos, pero sí cómo hacer ese proceso de asesorar, orientar, de guiar a las personas, a las instituciones, a la institucionalidad misma, a ese diálogo social. La virtualización, eso es otro de mis grandes objetivos también, dar saltos, continuar por ahí, dar apoyo, porque es muy interesante en casas de justicia, que si bien son centros que atienden temas no solo de forma gratuita, sino con el perfil de cierta, digamos, de cierto, bueno, el usuario tiene cierto perfil, han usado más la virtualización o
las formas virtuales que en los centros privados. Claro, pero se ha tenido que abrir. Si hay que hacer un Facebook Live, se hace like, ¿verdad? Si hay que hacer por WhatsApp una parte y por el otro está por otro medio, o sea, hay que diversificarse. La virtualidad te permite muchas posibilidades. Yo creo que ese es otro de los grandes impulsos que quisiéramos hacer desde la INARRAC. Ojalá pudiéramos incidir un poco más en el tema de la formación académica. Eso sería para mí, pero no sé si el tiempo da, pero la formación académica en nuestras universidades, ¿verdad? Hoy por hoy ya no se habla, por ejemplo, en España se habla del abogado colaborativo. Me parece maravilloso y es un abogado que forma, es un asesor legal que se forma casi que en temas de negociación, de conciliación, de arbitraje desde sus inicios, no como nos pasa aquí. Damos el último curso del último cuatrimestre de licenciatura, damos RAC, ya cuando están de salida. Y no en todas las universidades se tiene esa cátedra RAC en Costa Rica. Eso sería pues algo en lo que me gustaría incidir. No sé si lo voy a alcanzar, pero sí por lo menos en fomentar más el tema del diálogo social, y ahí estamos con un proyecto de ley para fortalecer ese brazo, ese músculo que puede tener la INARRAC y esa promoción de ese tipo de recurso o de resolución alterna de conflictos, como también temas de justicia restaurativa, que también estamos dentro de un plan, ¿verdad?, nacional, donde nos refieren casos para prácticas restaurativas. Sin duda alguna, pues hay mucho que hacer en la INARRAC, y bueno, espacios como este y sobre todo esa articulación, como te digo, entre centros privados, casas de justicia, poder judicial, vía extrajudicial, o sea, de todos, es hablando de sistema. Ojalá tuviéramos política pública, sería maravilloso. Sin embargo, hay un sistema y si el sistema se habla, funciona mejor. Ese es mi sueño, así que esperaré poder cumplir algunas de estas expectativas que tengo ahora que asumí la dirección. Seguro que sí, Laura, y me parece muy valioso, muy importante realmente el que te fijes esos objetivos, porque ciertamente ahí es a donde reside el crecimiento y el desarrollo de una correcta percepción de estos mecanismos. Bueno, creo que ha sido una entrevista valiosísima, lindísima, refleja mucho lo que queremos hacer acá con Vestigio, que casualmente su origen tiene que ver con la huella, con el trazo, ¿verdad? Buscar desde los orígenes y ver qué ha evolucionado, qué nos ha propiciado el tiempo de cada tema que trabajamos. Estamos requete sobre tiempo, pero por lo menos una o dos preguntas de las que han hecho me gustaría hacerte. Vamos a ver, Laura, la primera dice así, es de doña Marisol Madrid, y nos dice: consulta para la señora Ávila. El Código Procesal de Familia, en sus artículos 48 y 60, nos indica que el divorcio por mutuo consentimiento se deberá presentar el convenio en escritura pública para su homologación ante el tribunal. Este imperativo legal es una contradicción al artículo 9 del Código de Familia, así como a los artículos 2 y 9 de la Ley 7727, la de resolución alterna de conflictos, porque imposibilita a los excónyuges o exconvivientes a recurrir a las casas de justicia. ¿Qué opinión le merece usted al respecto de esta situación? ¿Quieres que te la repita? Me queda súper clara porque sí, muy interesante la pregunta. Es todo un tema que estamos abordando. Actualmente hay una circular del Poder Judicial que prácticamente trató de hacerle ver a todos los juzgados de familia que los acuerdos de conciliación que vengan de casas de justicia, que por cierto trabajan muy de la mano, Poder Judicial o juzgados de familia con casas de justicia, trabajan para efectos de que el acuerdo de conciliación cumpla una serie de información que se requiere a efectos de homologación, ¿verdad? O a efectos de aprobación en el juzgado de familia. Entonces hay una circular de la Corte donde decía, ok, lo que venga a casas de justicia, si está bien coordinado con el juzgado, podría entonces considerarse que el paso que sigue es la homologación nada más. O sea, es casi válido lo que venga a casas de justicia. Pero efectivamente, cuando nosotros revisamos estos artículos que bien menciona la participante Madis, sí nos ponen a dudar qué va a pasar. Porque entonces ahí parecería ser que estarían limitando, digo yo limitando porque también es un acceso a la justicia. ¿Qué pasa para los usuarios que no puedan pagar a un notario?
y no puedan entonces convenir su disolución de vínculo mediante escritura pública. Estaríamos hablando de una denegatoria de justicia también, de posibilidades, porque ahorita van a casas de justicia sin pagar un 5, ¿verdad? ¿Qué pasaría en ese caso? O va a abrirse un espacio donde los notarios van a hacer esto de manera gratuita para que, si fuera así, se deje de ir a las casas de justicia, entonces acudan a centros notariales gratuitos para poder atender población que no puede pagar una escritura pública para poder disolver su vínculo. Perdón, entonces esto nos está poniendo en el tapete muchas cosas, y por supuesto uno de los que más está preocupado de esta misma normativa es el mismo Poder Judicial, porque en vía extrajudicial se le resuelven más de 1.900 casos de disolución de vínculo a partir de las casas de justicia. 1.900 casos por año. ¿A quién le interesa mucho que las casas de justicia sigan haciendo disolución de vínculo? Al Poder Judicial. Veremos a ver qué pasa, pero bueno, más bien gracias por la pregunta, porque sí también nos tiene a nosotros pensar, trabajando en ello. Sí, y ese tema del notariado siempre ha sido escabroso. Escabroso. Bien, y la otra pregunta que tenemos es la siguiente. Esta es una herramienta a la cual no se le ha dado mucha importancia, o no se le ha dado la importancia necesaria, ni se le ha visto la gran oportunidad que es para los despachos judiciales que están atestados de procesos, y por ejemplo procesos de cobro hasta duran 1 año solo para dar traslado a la demanda, 2 años para que la sala resuelva un conflicto de competencia entre lo laboral y lo contencioso, como por ejemplo podría ser dar un respiro al Poder Judicial. Bueno, es más bien una apreciación que es muy valiosa y que efectivamente coincide con lo que Laura nos ha expresado a lo largo de la charla. Bien, Laura, primero que todo agradecerte muchísimo tu tiempo, tu experiencia, tus palabras, el que hayas formado parte de Vestigium en esta mañana, y esperamos que en un futuro próximo podamos contar nuevamente con tu compañía. Muchísimas gracias, mi estimada Laura. Encantadísima, más bien, y bueno, agradezco mucho de verdad la invitación, y bueno, si en algún momento hay otro tema que quisieran hablar de RAC y creen que les puedo aportar, o por qué no, hacerme acompañar de alguien más, estoy pues siempre a la orden. Más bien, gracias por el espacio, Mauricio. Magnífico, le agradecemos mucho a la señora directora ejecutiva de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos de Costa Rica, despacho del Ministerio de Justicia y Paz, y a todos ustedes que nos han acompañado en este tiempo. Esperamos también contar con su presencia en el futuro, y esperamos que haya sido de su agrado esta primera impresión de Vestigium para todos ustedes. Que tengan un excelente día y muchísimas gracias. Hasta luego.